En la ciudad antigua de Chipre, aproximadamente en el año 353 antes de nuestra era, vivía un hombre llamado Zenón, un mercader destacado cuya riqueza era tan grande que podía considerarse uno de los más adinerados de su tiempo. Su actividad comercial estaba relacionada con ciudades y países del siglo 7 a.C., especialmente con Fenicia, conocida por sus barcos y su extenso comercio. Durante uno de sus viajes, en ruta desde Fenicia hacia el puerto del Pireo, su navío fue azotado por una tormenta violenta, y lamentablemente, su embarcación junto con toda su carga fue hundida. Este evento ocurrió de manera repentina e inesperada, sacándolo por completo de su zona de confort. Un hombre que había acumulado riqueza, trabajo y muchos esfuerzos a lo largo de los años. En un instante, su patrimonio desapareció como si nunca hubiera existido. Tan fuerte fue el golpe que lo sacudió y destrozó sus planes de vida. Imagínate en el lugar de Zenón. ¿Cómo habrías reaccionado ante tal situación? ¿Qué sentirías? ¿Ira contra el destino, tristeza y desesperación, o una sensación de injusticia y traición por parte de la vida? Para la mayoría de nosotros, tales reacciones serían completamente naturales y lógicas, pues perder toda la propiedad, el trabajo y la esperanza en un solo momento parece casi insoportable. Sin embargo, en ese preciso instante se revela el carácter del verdadero filósofo, de aquel que está impulsado por una visión más profunda y firme. Porque solo una persona resiliente y serena puede encontrar un equilibrio interior y descubrir la verdad en cualquier circunstancia, independientemente de las pruebas imprevistas. Y Zenón, quien se encontraba en el centro de esa tragedia, se convirtió en el fundador de una de las escuelas filosóficas más importantes, el estoicismo. Sus enseñanzas se basaban en los principios de aceptación y serenidad interna, ya que, en su opinión, un pequeño cambio en el interior de una persona puede tener consecuencias muy significativas y de largo alcance. El estoicismo no es simplemente un modo de afrontar tiempos difíciles o de evitar las emociones, sino una comprensión profunda y una aceptación de la vida tal como es, con sus giros inesperados y desafíos. En el núcleo de la filosofía estoica, yace la idea de una calma absoluta y una indiferencia frente a las circunstancias externas. No en el sentido de indiferencia hacia la acción y la vida, sino en que solo podemos controlar nuestro mundo interior, no la situación exterior. Tras familiarizarse con las enseñanzas de grandes pensadores como Sócrates y otros filósofos antiguos, Zenón formuló y transmitió al mundo su propia doctrina, que se llamó estoicismo. Según su visión, aunque no siempre podamos controlar lo que sucede afuera, podemos gestionar nuestra reacción y nuestro estado interior. Esa es la autoridad que debemos utilizar de manera más eficiente para no permitir que las circunstancias externas destruyan nuestra paz interna. En lugar de llorar por las pérdidas o desventuras, como en el caso del hundimiento de su barco, Zenón enseñaba a mantener la calma y la paciencia, a permanecer imperturbable y neutral frente a cualquier prueba del destino. En nuestros tiempos, muchos perciben a los estoicos como personas completamente insensibles a las emociones, como si no fueran susceptibles a la tristeza o la ira, capaces de mantener una calma de piedra en cualquier situación. Pero la idea original del estoicismo era mucho más profunda y amplia. Es una enseñanza sobre cómo entender el mundo y nuestro lugar en él, sobre cómo desarrollar armonía interior y resistencia. El estoicismo no solo es una filosofía para individuos, sino que se convirtió en un modo de vida que sigue siendo vigente a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas, hoy en día, pueden aplicarse con la misma efectividad que hace milenios, porque sus principios fundamentales son universales y eternos. Este enfoque ayuda a aceptar las emociones negativas provocadas por eventos desagradables y transformarlas en una fuerza poderosa capaz de cambiar nuestra percepción del mundo que nos rodea. En última instancia, la forma en que percibimos la realidad, nuestra perspectiva personal, determina nuestro estado interior, y diferentes personas con distintas experiencias de vida ven y sienten el mundo a su manera. Si volvemos a la práctica histórica, cabe destacar que aquellos antiguos filósofos, reunidos en espacios abiertos, compartían sus reflexiones y conocimientos con todos los interesados. Esto significaba que las ideas estoicas eran un patrimonio común y podían resonar en diferentes personas, independientemente de su posición social o intelecto. Consideraban que los principios del estoicismo podían ser beneficiosos para cualquier persona, ya fuera un esclavo, un campesino o un emperador.
Por eso, diferentes miembros de la élite, personas simples, así como esclavos y sirvientes, buscaban aprender de los estoicos, ya que ese conocimiento era accesible para todos. Entre las figuras más conocidas y destacadas de esta enseñanza se encontraban personajes como Epicteto, cuyo nombre en griego significa adquirido, una persona que anteriormente fue esclava y gracias a la filosofía logró una libertad interior y espiritual. Séneca, un destacado estadista y filósofo, cuya contribución al desarrollo del estoicismo fue inmensa. Y Marco Aurelio, emperador romano y uno de los gobernantes más grandes de la historia, que incorporó la enseñanza estoica en su actividad y actitud vital. Estas figuras demuestran claramente que el verdadero corazón y espíritu estoico se manifiestan en las acciones, en cómo una persona se comporta en situaciones difíciles y cómo acepta el destino. También es importante destacar que los fundadores del estoicismo siempre defendieron la unidad de la sociedad humana, la erradicación de todas las formas de segregación e injusticia. Evitaban cualquier manifestación de división racial, social o económica y promovían la idea de igualdad y fraternidad. Para ellos, el estoicismo no era solo una práctica personal e interior, sino también un potente movimiento social que unía a todas las personas en busca del perfeccionamiento espiritual y la justicia. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas han buscado maneras de entenderse mejor a sí mismas, al mundo que las rodea y su lugar en él. Partes 3 de 9. En una de las enseñanzas filosóficas más antiguas, surgidas en tiempos remotos, se desarrolló un concepto importante que posteriormente se denominó cosmopolitismo. Esta palabra se forma a partir de raíces griegas y se traduce literalmente como ciudadano del mundo. En un principio, reflejaba la idea de que una persona, independientemente de su nacionalidad o origen, puede sentirse parte de toda la humanidad, combinando en sí misma diversas culturas y valores, convirtiéndose en parte de una sociedad global. Este enfoque subrayaba la importancia de la unidad y la cohesión que los defensores de la filosofía estoica promovían en sus enseñanzas. La percepción moderna de esta palabra a menudo se asocia con metrópolis dinámicas como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres, donde la diversidad cultural multifacética se vuelve la norma. La imagen de estas ciudades evoca asociaciones con la tolerancia, la comprensión mutua y la unión de personas de diferentes nacionalidades, que precisamente representan la idea del ciudadano del mundo, de personas unidas por valores comunes a pesar de las diferencias. En los tiempos del nacimiento de la filosofía estoica, la idea de unidad más allá de las fronteras nacionales y las diferencias sociales era significativa, incluso si la mayoría de las mujeres de aquel entonces no podía dedicarse oficialmente a reflexiones filosóficas. Sin embargo, entre los estudiosos estoicos existía la firme opinión de que la ira y la búsqueda de la virtud son inherentes a todos, hombres y mujeres. Por ejemplo, Muconio Rudio, maestro de Epicteto, afirmó en alguna ocasión que en la naturaleza humana está el deseo de seguir el bien y rechazar el mal, no solo en los hombres, sino también en las mujeres. Destacó que las mujeres, al igual que los hombres, disfrutan de acciones nobles y rechazan las conductas injustas. En su carta expresó la idea de que no es aceptable considerar la filosofía, es decir, la práctica de buscar la sabiduría y vivir según la virtud, una prerrogativa exclusiva de los hombres. Incluso en aquella época, a pesar de los prejuicios sociales y las dificultades de la época, a las mujeres se les permitía estudiar ideas estoicas y participar en discusiones filosóficas, convertirse en discípulas completas y practicantes de la sabiduría estoica. De aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué hoy en día tantas personas eligen tan a menudo la filosofía del estoicismo como un estilo de vida? La respuesta radica en que el mundo moderno está lleno de eventos impredecibles y cambios fugaces, los cuales a menudo dificultan nuestra capacidad de pensar claramente y tomar decisiones racionales. En realidad, no somos tan propensos a entristecernos o preocuparnos por situaciones extremas, porque algo malo nos sucede. Más bien, nos entristece que una calamidad inesperada nos haya tomado por sorpresa. Por ejemplo, la lluvia, al principio, parece un fenómeno desagradable. Es dañina cuando nos alcanza de repente en un momento inapropiado, interfiere con nuestros planes y causa molestias. Sin embargo, si razonamos lógicamente, la lluvia es un proceso muy importante y necesario.
riega nuestras plantas, llena los embalses, ayuda a mantener una agradable frescura y humedad en el aire. El único problema es que no podemos controlar el clima ni predecir su llegada. Pero, a pesar de ello, lo percibimos con facilidad porque ya sabemos, la lluvia es un fenómeno temporal. Se irá, y en su lugar volverá a salir el sol. De esta forma, aprendemos a aceptar las situaciones imprevistas, conscientes de que cualquier dificultad es pasajera, que las molestias desaparecen y que al final la luz y la calma regresan. La filosofía estoica nos enseña el mismo principio. Hay que aceptar que lo malo que pueda suceder, tarde o temprano, acontecerá. Imagínate el peor de los escenarios posibles y mantén la tranquilidad, consciente de que no está descartado. Esto es una de las metodologías prácticas de la sabiduría estoica, llamada voluntaria dificultad o adversidad voluntaria. Consiste en una elección consciente de experimentar pequeñas incomodidades. Por ejemplo, acostarse en el suelo frío de la cocina, tomar una ducha fría en lugar de caliente, comer solo patatas o algo similar durante todo el día. En estos momentos, es importante entender que, a pesar de las dificultades y pruebas aparentes, el cuerpo y el alma son capaces de resistir, y existe la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de fortalecerse, aprendiendo a superar las molestias. Esto ayuda a desarrollar resistencia interior y a preparar la mente para futuras dificultades, aprendiendo a reaccionar con calma y sensatez ante lo inesperado. En el mundo moderno, lleno de publicidad invasiva y recordatorios constantes de la necesidad de tener el mejor teléfono, lucir impecable o ganar cierta cantidad de dinero, es fácil caer en la creencia errónea de que la felicidad depende únicamente de condiciones externas y valores materiales. Nuestra educación, muchas veces, sucede en un entorno donde en casa y en la escuela se nos enseñan diversos conocimientos, y la observación del mundo que nos rodea forma ideas adicionales sobre qué es importante y necesario. La verdad es que, a menudo, todas esas fuentes de información nos transmiten datos contradictorios o dispersos. Y la cuestión es si realmente debemos escuchar y aceptar todo lo que hemos oído o aprendido desde pequeños. ¿No sería mejor filtrar la información recibida, extrayendo solo aquello que ayuda a vivir de manera más tranquila y sabia, dejando el resto de lado? Si actuáramos sin pensar ni considerar las consecuencias, correríamos un riesgo injustificado de crear expectativas irrealistas para nuestra vida. Como resultado, podríamos terminar en una situación de constante decepción e insatisfacción interna, porque la realidad no se ajustaría a nuestros sueños y fantasías. Tal forma de vivir nunca termina en algo bueno. Mejor es, en cambio, enfocarse en el desarrollo personal, trabajar en uno mismo para lograr un crecimiento interno y armonía. Hay que recordar que el verdadero deseo debe ser exclusivamente interior, por uno mismo, no por aparentar éxito o reconocimiento externo. Y, si invertimos esfuerzo y dedicación en acciones relacionadas con el mundo exterior, a menudo no lo hacemos por su valor intrínseco, sino para obtener alguna aprobación externa o bienes materiales. Por esta razón, aferrarse a cualquier esperanza externa o a ataduras secundarias con respecto a las acciones que tomamos casi siempre conduce a la decepción. Actualmente, en nuestro mundo moderno, muchos intentan llenar su vacío interior adquiriendo bienes materiales o logrando metas que, en apariencia, parecen significativas. Por ejemplo, invierten todos sus ahorros en comprar un coche lujoso, compran una casa grande e incluso empiezan a formar una familia. Todo esto muchas veces no porque esas cosas realmente llenen de felicidad el corazón, sino porque se perciben como símbolos externos de éxito. A veces, todas esas acciones se realizan precisamente por su atractivo superficial y la percepción de los demás, y no por buscar una armonía interior o satisfacción personal. Sin embargo, la enseñanza del estoicismo muestra claramente que ese enfoque de la vida es una actividad arriesgada. Enseña que si colocamos toda nuestra felicidad en factores externos e inestables, estamos condenados a experimentar constantemente decepciones, porque el mundo está lleno de eventos impredecibles. Por ejemplo, los coches casi siempre pueden averiarse, las catástrofes naturales pueden destruir ciudades enteras en pocas horas, y fenómenos como divorcios y rupturas familiares se vuelven cada vez más frecuentes en la sociedad moderna. Todo esto demuestra que los bienes externos, a pesar de su atractivo, no aportan una felicidad verdadera y duradera. Su precio, a menudo, es espacio,
tanto en sentido físico como mental. Incluso podemos pensar que estamos adquiriendo algo valioso, pero en realidad detrás de ello hay algo más importante: la necesidad de reservar un lugar en nuestra vida para aquello que realmente importa. Séneca, gran filósofo estoico, escribió una vez que aprender a vivir con menos significa crear espacio en tu vida para las cosas que realmente importan. En otras palabras, deshacerse de lo superfluo no es solo una forma de liberar espacio, sino también de alcanzar la libertad interior. Además, la felicidad debería buscarse no a través de valores materiales o atributos externos que se pueden conseguir con posesiones o logros externos. La verdadera felicidad interior reside en la cualidad que tenemos como personas, en los valores que defendemos y en nuestra capacidad de mantener la calma y claridad mental sin importar las circunstancias de la vida. En eso radica la verdadera maestría: elegir un camino en el que nos esforcemos por mantener la calma y la paciencia, sin importar las pruebas que puedan cruzarse en nuestro camino. Porque, en definitiva, aunque deseamos diferentes bienes y logros, la mayoría de los eventos en nuestra vida están fuera de nuestro control. Por eso, no podemos predecir qué sucederá mañana, ni cómo será nuestro día futuro. Pero, lo que es importante es que seguimos teniendo una respuesta totalmente bajo nuestro control a cualquier evento. Esta capacidad es una de las ideas fundamentales de la filosofía estoica. Se llama dicotomía del control. El autor de la enseñanza, Séneca, decía que la principal tarea en la vida es aprender a identificar qué cosas son externas, eventos fuera de nuestro alcance, y cuáles son decisiones y elecciones que realmente podemos hacer por nosotros mismos. Ahí radica la sabiduría: aprender a distinguir lo que controlamos de lo que está fuera de nuestro control. Y precisamente en esa diferencia reside el verdadero valor: definir nuestro propio valor interno, no por las circunstancias externas e impredecibles, sino por la persona que somos y los principios que nos guían. Los caminos hacia las metas a veces pueden ser feos e incómodos, y no siempre nuestros esfuerzos dan los frutos deseados, pero hay que recordar que el proceso en sí mismo es más importante que el resultado final. Por ejemplo, crear videos para Internet es una tarea que, en realidad, es mucho más sencilla en comparación con lo que tenían que hacer los emperadores romanos. Sin embargo, incluso en ese camino hay dificultades. Primero hay que idear ideas, buscar inspiración rutinariamente, a menudo de forma prolongada y difícil, revisar constantemente los propios conceptos, a veces frustrarse con las ideas iniciales y empezar de nuevo. Luego hay que escribir un guión, grabar el material, montarlo cuidadosamente, crear una miniatura atractiva, pensar en un título adecuado, y todo esto antes de pulsar el botón subir. Y todas esas acciones dependen únicamente de ti. Pero en cuanto haces clic en ese botón, la situación cambia. El control pasa a manos de los algoritmos de plataformas como YouTube o Instagram. Y aquí, muchas veces, comienzan las dificultades. Muchas personas miden el éxito de sus canales o cuentas por la cantidad de vistas, seguidores o fans. Y esas métricas, por lo general, no dependen de nosotros o de nuestros esfuerzos, sino que están totalmente fuera de nuestro control. Por ello, es importante entender que nuestro éxito y reconocimiento a menudo se basan en componentes que no podemos cambiar, por lo que la resiliencia psicológica y la confianza en nuestras capacidades son nuestros principales recursos en esa situación. Los estoicos enseñan que la verdadera medida del éxito en nuestra actividad no se debe buscar en los resultados finales o logros externos, sino en la cantidad de esfuerzo y trabajo que invertimos en cada acción. Lo más importante es confiar en el proceso, en el camino que recorremos, sin distraernos por los resultados inmediatos o por las circunstancias externas. Vivir con menos es liberarse de las cadenas y ataduras impuestas por la sociedad, que a menudo nos autoimponemos. Es como liberarse de restricciones innecesarias que impiden sentir libertad y armonía interior. Observa el ejemplo de una persona que, en los últimos 6 meses, ha trabajado intensamente en su empleo y confiaba en un ascenso. Después de mucho esfuerzo y dedicación, decidió con confianza que había ganado ese ascenso. Invirtiendo en esta su percepción del valor, se acercó a su jefe con un informe sobre el trabajo realizado. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. Su jefe le agradeció, pero no hubo ascenso. Después de eso, la persona se fue a casa sintiéndose un fracaso, pensando que quizás simplemente no sabe hacer bien su trabajo.
No se detiene a considerar que tal vez su jefe hoy simplemente se despertó de mal humor, o que en ese momento alguno de sus colegas era más apropiado para la promoción, o que toda la empresa atravesaba dificultades financieras y simplemente no había recursos para un aumento. No conoce la verdadera causa y en su interior queda una sensación de decepción e injusticia. Si en lugar de enfocarse en los indicadores externos o los resultados, hubiera puesto su atención en la calidad de su trabajo, por ejemplo, en la honestidad y el esfuerzo con que cumple sus funciones, y hubiera continuado trabajando para merecer el ascenso que tanto ansía, se sentiría mucho más feliz y en paz. La perspectiva moderna de esta persona podría adquirirse mediante una actitud correcta hacia su éxito. Su objetivo no estaría totalmente destruido, sino solo pospuesto, y su camino continuaría dejando abierta la puerta a futuras oportunidades. Esa reinterpretación de su forma de pensar es precisamente la clave en la práctica del estoicismo. Un verdadero estoico no construye sus ideas de éxito en riquezas externas o beneficios materiales. Encuentra confort interior en el hecho de poder vivir una vida digna y armoniosa, sin recurrir a cosas superfluas que solo el dinero puede comprar. En el centro de la enseñanza estoica están las 4 virtudes cardinales: sabiduría, valor, templanza y justicia. La sabiduría es la capacidad de distinguir lo interno de lo externo, así como la habilidad de reaccionar correctamente ante lo que sucede, eligiendo cómo responder a las pruebas del destino. Como señaló Viktor Frankl, entre el estímulo y la reacción hay un espacio. Y en ese espacio está la posibilidad de escoger nuestra respuesta, una respuesta que siempre está en nuestro poder. El valor puede expresarse en 2 palabras: persistencia y resistencia. Esto significa que en los momentos difíciles no hay que rendirse ni ceder al miedo o a las circunstancias, sino mantenerse firme y valiente. La templanza o moderación es la capacidad de hacer más con menos, decir más utilizando menos palabras. Eso es lo que nos enseña la filosofía de la moderación. Mientras que multimillonarios como Jeff Bezos o Elon Musk luchan por su parte de la riqueza, los estoicos creen que la verdadera riqueza consiste en tener lo necesario, en saber vivir con lo que se tiene y en sentir que eso basta. La virtud más importante de todas es la justicia, que nos enseña a no hacer daño a los demás, ya que todos nacimos para entendernos y realizar buenas acciones unos con otros. No es casualidad que la justicia ocupe un lugar especial en la enseñanza estoica. El gran líder africano, Nelson Mandela, se convirtió en uno de los defensores más conocidos de la libertad y la igualdad en todo el continente. Se manifestó contra el apartheid y por su lucha fue condenado y pasó 27 años en prisión. Cuando llegó la libertad, fue elegido presidente de Sudáfrica. Muchos temían que adoptara medidas duras y que intentara castigar severamente a todos los participantes del sistema del apartheid, incluidos quienes estaban implicados en su propio encarcelamiento. Pero Mandela, gracias a sus convicciones internas y sus enseñanzas, no siguió ese camino. El tiempo en prisión lo dedicó a la lectura y la reflexión, incluyendo las obras de Marco Aurelio, el gran emperador romano y estoico. Asimiló muchos de los valores de esa enseñanza y continuó siguiéndolos a lo largo de su vida. En lugar de llamar a la venganza y el castigo, instaba a sus compatriotas a la paz, a la reconciliación y a la restauración de la integridad nacional. Su sabiduría y su perseverancia se convirtieron en un ejemplo claro de que los valores internos, basados en la justicia y la compasión, pueden elevar a una persona incluso ante las pruebas más duras. Él subrayó que el pasado quedó atrás desde hace mucho tiempo, fuera de su control y de su influencia, y que la única posibilidad que todavía tenían era buscar maneras de avanzar, dar pasos hacia el futuro y, finalmente, construir una sociedad en la que vivir fuera mejor que antes. Así actúan los verdaderos seguidores de la filosofía estoica. Reconocen la necesidad de aceptar lo que ya no se puede cambiar y se concentran en lo que pueden controlar aquí y ahora. En el mundo contemporáneo, especialmente en el ámbito de la salud mental, la filosofía estoica ha encontrado su reflejo en métodos tan importantes como la terapia cognitivo-emocional y la logoterapia. La primera ayuda a las personas a reconocer y comprender sus pensamientos negativos, que a menudo se convierten en la fuente de problemas emocionales y conductuales que dificultan una vida plena. Este enfoque permite cuestionar las causas de esos pensamientos,
aplicando argumentos lógicos, y a medida que se llega a la conclusión de que muchas creencias negativas carecen de fundamentos reales, reemplazarlas por otras más saludables y constructivas. La segunda, la logoterapia, se basa en el mismo principio fundamental de la filosofía estoica, que sostiene que el ser humano está motivado por su propósito interior o sentido de la vida. Incluso cuando parece que todo a su alrededor está destruido y la vida ha perdido su sentido, la persona, siguiendo este principio, es capaz de llenar su destino con una nueva fortaleza, propósito y verdadera felicidad, simplemente identificando y aceptando su verdadera misión. Sin embargo, esta transformación no es una solución instantánea, y como bien saben muchos, es un proceso complejo y prolongado que requiere una reestructuración de las formas habituales de pensar. Es necesario desprenderse de viejas ideas arraigadas y abrirse a nuevas perspectivas. En última instancia, para liberarse de los problemas internos y alcanzar la verdadera felicidad, es fundamental desarrollar un sentido de propia valía. Reordenar nuestras prioridades y cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa es el camino hacia la armonía. Al enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, dejamos de preocuparnos por las cosas que no podemos cambiar, y esto, por sí mismo, hace que nuestra vida sea más feliz y plena. La filosofía estoica se convierte en un guía que nos acompaña a través de los tumultuosos periodos del pasado y del presente, ayudándonos a mantener la calma y el equilibrio, incluso en los momentos más difíciles. Y sí, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestro camino por la vida termina antes de lo previsto, podemos consolarnos con haber vivido una vida digna, honesta y llena de propósito. Porque, como es bien sabido, todo en este mundo tiene su fin, y al aceptar esto, podemos encontrar paz interior y aceptar la naturaleza cambiante de la existencia humana.